Después de estar escondido y a salto de mata casi 2 años, un grupo de policías de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior lo cazó. Santiago Martín Rivas, el jefe operativo del sanguinario Grupo Colina, ya está entre rejas y las autoridades judiciales tienen la posibilidad de sancionar ejemplarmente a los autores materiales e intelectuales de los crueles asesinatos. Esta es la historia negra del Grupo Colina. El lunes 18 en San Miguel estaban los periodistas. Escuadrones de contingencia de la policía una fiscal anticorrupción. Pero también estaba Rayda Cóndor. Que me dejen tocarlo, puede matar. Tiene que estar tranquila porque si no... Estaba al borde de un estado de shock. Vas a pagar por Mientras adentro, Santiago Martín Rivas, el jefe operativo del escuadrón de aniquilamiento del Servicio de Inteligencia del Ejército, el Grupo Colina, no daba crédito a lo que le estaba pasando. No respondió preguntas y solo cuando lo bajaban por las escaleras se atrevió a reclamar que no lo habían dejado bañarse. El martes 19, frente a la carceleta del Poder Judicial donde fue recluido Martín Rivas, también estaba la policía, los periodistas y una vez más Rayda Cóndor, digna, luchadora, valiente. Lo sacó una madrugada para no volver nunca. Para llorar ahora su ausencia de mi hijo. ¿Cómo olvidar a Armando? Morir. Pero no le voy a dar el gusto de morirme. Me seguirá viendo. Seguiré pidiendo justicia. Voy a ser su sombra de ese mal. Muy amable. ¿Su nombre? Rayda Cóndor. Para las nuevas generaciones de periodistas su rostro es nuevo, su nombre casi desconocido, a pesar de que su tragedia y la de muchos otros ha trascendido como los episodios más oscuros y macabros de la dictadura disfrazada de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Matanzas, ejecuciones extrajudiciales, entierros clandestinos, descuartizamientos. En apenas 3 años, un grupo de élite del Servicio de Inteligencia del Ejército, originalmente creado para capturar a Abimael Guzmán y la cúpula senderista, sembró el terror dejando una estela de rastros que los terminó condenando. Un fundio, una calumnia que han hecho algunos medios de comunicación y algunas personalidades políticas que en su labor de hacer daño al gobierno y hacer daño a la institución se han servido de mi nombre, se han servido de mi apellido, han manchado mi dignidad y me han imputado crímenes gravísimos, algunas acciones de lesa humanidad de que condicen con la condición de un hombre noble y un hombre profesional de las armas. Yo he matado. Con una impavidez que desgarraba, Santiago Martín Rivas se creía imbatible, protegido por el régimen cómplice que lo había amnistiado tras ser juzgado y condenado por la matanza de la Cantuta. Hoy, políticamente huérfano y con abundantes pruebas, testigos oculares que lo señalan y los testimonios de sus compañeros ya presos que narran con frialdad el accionar sanguinario del grupo que comandaba, Santiago Martín Rivas tendrá que hablar. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero sobre todo, ¿quién o quiénes dieron las órdenes? Los familiares de las víctimas, que se cuentan por decenas, necesitan paz y se conforman con la respuesta a una sola pregunta. Que diga qué se hizo con mi hija y por qué se hizo y dónde están sus restos. Y yo pido a este
Martín Rivas, que nos entrega la mitad de sus restos, porque ellos se llevaron a la playa de la Tiza en 2 costales. Me considero con la suficiente capacidad de sacar a mi familia adelante, pero antes es mi responsabilidad moral, por lo menos enterrar a mis hermanos. 13 de noviembre de 1991, Girón Huanta, Barrios Altos. 15 inocentes fueron asesinados, 8 quedaron heridos. Todos eran ambulantes que participaban en una apoyada por fondos para la construcción del desagüe de la Quinta, que hasta la fecha corría descubierto por en medio del zaguán. Tomás Libias sobrevivió para contarlo. Aquí atrás de la vereda viene la camioneta 4x4, con una progresada cuadra, bajan 4 personas a 5. Uno se queda ahí cuidando la camioneta armado y que no se metiera nadie. En eso, todos al suelo, no va a pasar nada. Nos tiramos al suelo como una batida. En eso, era batida. Hacia arriba disparan para que apaguen sus equipos, para que la gente se metiera dentro, para que no miraran. En eso de que ya comienza a matar a boca abajo, pues. Ahí donde está parado usted atrás, boca abajo, mirando como 3 muertos, está tapado mi cabeza, mi cuerpo. Entonces, siga con la desesperación. El Martín Rivas siguió a mi mujer adentro para que la matara. Un balazo en la cabeza, otro pulmón, lo mató en la puerta, tocando la puerta pidiendo auxilio. Y ese el hombre sale Rivas, Martín Rivas de adentro. Me levanto para correr para afuera. Toda manera iba a caer en la puerta porque estaban ahí de desesperación. O sea, agarro la botella que estaban 2 cervezas de botella para, quería pelear todavía como, no sé qué delincuente común. Me dice, concha madre, me revienta acá con la cacha. ¿Ahí seguía con pasamontañas? Sin pasamontañas. ¿Ya estaba sin pasamontañas? Sin pasamontañas. Ahí le viste la cara. Ahí le vi la cara, sin el rostro al aire ya. Este desgraciado, dije. En ese me tumba en el suelo, cubro mi mano, caigo en el suelo boca abajo, las balas pasaban por mi cabeza, por mi cuello, antebrazo, siga baleando, a quemarropa al suelo, a rafazas, razas. ¿Cuántos proyectiles se quedaron en tu cuerpo, Tomás? Mi cuerpo pactado 27 balas, de ráfagas de balas. Tengo 2 todavía en la columna vertebral, vivo. Tomás vio el rostro del asesino de su esposa, del hombre que lo dejó inválido, pero no sabía su nombre. Entonces se dijo que fue un ataque de Sendero Luminoso. A muchos, como el periodista Edmundo Cruz, no les convenció la respuesta. Todos los indicios daban cuenta de personajes, de protagonistas que no encajaban en el modelo senderista ni emerretista. Entonces ya ahí las antenas se pararon en relación a quiénes eran entonces. Además una camioneta con la placa del hermano del presidente, ¿no? Un camión de la Marina que se cruzó y que dejó pasar, ¿no? En fin, un hecho ocurrido a 30 metros del servicio de la DIVIN, del Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior, que estaba en la Plaza Italia. Empezaron los cuestionamientos y a fines de ese año surgían anónimamente algunas respuestas. Un grupo de oficiales en actividad autodenominado León Dormido hizo público un documento en el que hablaban del crimen, responsabilizando a Vladimiro Montesinos, pasando por el ministro del Interior Víctor Malca y los operativos Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue. El gobierno desmintió el comunicado e intentó desacreditar las investigaciones periodísticas que ya hablaban de un destacamento de operaciones especiales del Servicio de Inteligencia del Ejército, que volvió a dejar su sangrienta huella el 18 de julio de 1992, fecha en que secuestraron, asesinaron, descuartizaron y quemaron los cuerpos de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. Un 12 de julio él se fue diciendo que iba a volver. Sigo esperando su vuelta, a pesar de que sé que él está muerto. En este momento hay una tumba en el cementerio El Ángel, pero no está ahí él. Son trapos, huesos, si será de él, no sé, pero sí las llaves que abren la puerta de mi casa, por decir que él ha muerto. Y yo pido a este
Martín Rivas que nos entrega la mitad de sus restos, porque ellos se llevaron a la playa de la Tiza en 2 costales. ¿Para qué lo llevaron? ¿Para su trofeo? ¿O para ver que por esta muerte yo gané, me pagaron? León Dormido entonces volvió a rugir. En un nuevo documento que el congresista Henry Piz hizo suyo, detallaba la forma macabra en que puso fin a las vidas de los 9 estudiantes y el profesor de la Cantuta, y además hablaban de un entierro clandestino en un desvío a Huachipa. A ello se sumó el mapa de la ubicación de las fosas, publicado por la revista Sí. Alguna vez se ha dicho que ese mapa llegó directamente a la revista Sí. No fue esa la forma. Llegó al Congreso de la República, ¿no? Llegó a un congresista, ¿no? Una trayectoria democrática que había estado reconocida, que había estado investigando, ¿no? El caso La Cantuta, ¿no? Llegó en un sobre Manila, una muestra de huesos calcinados y un plano trazado en una hoja de papel cometa color amarillo. Fueron los periodistas de la revista los primeros en llegar a las fosas y luego de asesorarse con abogados, penalistas, antropólogos y peritos, comprobaron en una excavación superficial que efectivamente allí estaban los restos. Edmundo Cruz, tras largas conversaciones con algunos miembros del Grupo Colina, hizo una reconstrucción de los hechos. Yo pienso, por toda la reconstrucción que se hicieron y por los testimonios que recibimos, que se les pasó la mano, probablemente con el profesor o con algunos de los jóvenes que ofrecieron resistencia, ¿no? Y entonces, en vista de que ya tenían muertos en el camino, ¿no? Martín Rivas decidió parar en Ramiro Prelet y enterrarlos ahí. Pero quedan mal enterrados. Al día siguiente envían una persona que inspeccione cómo han quedado y efectivamente se comprueba que hay sangre, ¿no? E incluso algunos dedos de los pies que aparecían por ahí. Entonces deciden volver, probablemente la noche del lunes para martes, porque esto ocurrió de sábado para domingo, ¿no? Y excavan ya con más tiempo las fosas grandes donde los entierran a Ramiro Prelet. Pero probablemente cuando el comunicado de León Dormido leído por Piz habla de que habían sido enterrados en un desvío de Huachipa, esto lleva a que los miembros del Grupo Colina, o algunos de ellos, no todos, vuelvan, ¿no? Y los desentierren y los lleven a algunas instalaciones, los restos los empacan en sacos, después los incineran, ¿no? Y finalmente los entierran en Cieneguilla. Actuaban bajo las órdenes de su comando, las autoridades del Servicio de Inteligencia del Ejército y de la propia Comandancia General del Ejército, en nombre de la lucha contra la subversión, convirtiéndose en el camino en terroristas del Estado. Nadie no ha probado absolutamente esos crímenes. En la forma como le han venido dando y la forma como se ha venido presentando las situaciones, en que el Grupo Colina, hasta nombre le pusieron, es una banda paramilitar que es un escuadrón de la muerte, por supuesto, no existió jamás. Jamás han existido, por lo menos que a mí me conste, equipos o escuadrones de la muerte dentro del seno del ejército y menos dentro del seno del servicio de inteligencia. Testigo 1, sin embargo, ex agente de inteligencia protegido por el gobierno, ha hablado de su conformación con el fin de capturar a Abimael Guzmán y de su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Y Julio Chucky Aguirre, ex Colina, ha confesado cómo se realizó el operativo de Barrios Altos. Incluso señala que Martín Rivas inició los disparos, apuntando primero al segundo piso, donde cayó muerto una persona.
El mismo Martín Rivas, en una entrevista posterior, finalmente admitió su responsabilidad en ambas matanzas. Pero aún así, muchos interrogantes quedaron sin respuesta. Paz encontraré el día que me diga por qué mató. ¿Quién le mandó a matar a ellos? ¿Por qué? Eso es lo que busco ahora. Y Raida Cóndor no está sola en su lucha por descubrir la verdad. Fue por el caso La Cantuta que los miembros del Grupo Colina fueron sentenciados y encarcelados. Pero meses antes de esta matanza, el 2 de mayo de 1992, 9 campesinos del Valle del Santa, en Chimbote, fueron secuestrados y asesinados por un comando de aniquilamiento. Maribel Barrientos ha vivido para denunciarlo, aunque para silenciarla la acusaron de ser senderista y fue encarcelada. Ya en libertad, valientemente señaló al jefe del operativo, que acabó con la vida de sus 2 hermanos. Cuando en eso yo me doy cuenta y veo que habían aproximadamente 20 hombres totalmente armados y agarran y nos tiran al suelo, ¿no es cierto? Cuando nos tiran al suelo, yo tengo mi dedito, y lo que hago yo con la cama era acá, yo lo meto mismo así, una postura así, ¿no? Como si fuera para abajo la cama. Entonces, ahí me tiraron al suelo acá. Entonces, fue ahí donde yo veo a Martín Rivas. Hoy se sabe además que la matanza del Santa fue más bien un operativo por encargo. La algodonera San Dionisio, de propiedad de Jorge Pung, fue asaltada e incendiada por un grupo de desconocidos. Pung entonces pidió ayuda en las altas esferas del poder. Este empresario habla con el hermano general Hermosa, que era congresista. El general Hermosa los pone en contacto directo con el Grupo Colina. Julio Chucky Aguirre confirmó el hecho ante el Poder Judicial, detallando el lugar de las reuniones entre Juan Hermosa Ríos, hermano del general victorioso, Jorge Pung, el empresario que pagó $15.000 por el operativo, y Santiago Martín Rivas. Con la captura de Abimael Guzmán, la existencia del Grupo Colina dejó de tener sentido. Sin embargo, fueron las denuncias periodísticas las que provocaron la escandalosa disolución del Comando de Aniquilamiento. Sin embargo, años más tarde, pasarían su factura a aquellos que se atrevieron a denunciar sus atrocidades, pagando con su vida. Mariela Barreto Riofano, agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, conformó el Grupo Colina y sabía demasiado. Filtró información a la prensa para que la verdad sea descubierta. Una mañana de 1997 salió de su casa para no volver más. Han ido familiares a la morgue, mi suegro, mi yerno, y con Valdivieso, y confirmaron que era ella, pero la DINICRE quería otro familiar más cercano para que vaya, para confirmar, para dar confirmado que era ella y hacer un acta para retirar los restos, ¿no? Así que yo me ofrecí al día siguiente, fui temprano, en la mañana, y ya me tocó entrar y confirmé pues, que ella por las cicatrices que tenía en su cuerpo, también su físico, toda la pilosidad de su... Pero no había cabeza. No había, señorita. Y aparte el técnico de ahí de la morgue me dijo, ¿es su hija, señor? Sí. Hoy me dijo, ella estaba lactando, mire sus cenitos, botaba su... Así todavía le he hecho el señor de Andiman, brotaba pues Claro. Así que ya, ¿qué más pruebas, señorita? Mariela Barreto hacía 2 meses que había dado a luz a la hermanita de la hija que tuvo, nada menos que con Santiago Martín Rivas. Él ha negado haber participado en el asesinato y descuartizamiento de la madre de su hija, de la agente que informó a la prensa del lugar donde estaban enterrados los restos de las víctimas de La Cantuta. Yo tengo un deber moral de seguir batallando para que se esclarezca la muerte de mi hija, porque yo sí valoro, porque ella, a costa de su vida, como dice la señora Rita, denunció donde se encontraban los restos. Yo sí de los alumnos de La Cantuta. Que hizo un acto de bien para la sociedad, porque a raíz de eso empezaron a investigar. Este ha sido un apretado recuento de los más escandalosos crímenes que se le imputan al Grupo Colina. No le hace justicia a tantas otras víctimas que se presume murieron a manos de Santiago Martín Rivas y sus hombres, como el periodista Pedro Yauri, el dirigente sindical Pedro Wilca o las decenas de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro en Huancayo. Muchos desaparecidos hasta la fecha, otros secuestrados, torturados
ejecutados extrajudicialmente. Santiago Martín Rivas y su grupo no actuaron solos. Hay responsables políticos y allí apunta la justicia, porque su testimonio podría ser clave para extraditar a Fujimori por delitos de lesa humanidad, que son condenados en todo el mundo, y juzgar por lo mismo a Vladimiro Montesinos. Para los familiares, sin embargo, significa finalmente saber la verdad y recuperar la paz que este sujeto y sus hombres le arrebataron. Quisiera decir tantas cosas que tengo guardado acá, pero algún día saldrá todo lo que tengo guardado. Mucho. Solamente pido a Dios que a mi hijo lo tenga en la gloria. Y que yo también algún día le alcanzaré. Estaré con él. Y ese día iré feliz, porque me voy a encontrar con él. Hasta el día de hoy todos nos conmovemos con los testimonios de los familiares de estas víctimas. Lo único que además piden también es que Santiago Martín Rivas se quede tras las rejas donde debe estar y que de una vez diga quiénes son los que dieron las órdenes para que estas masacres ocurrieran. Muy bien, sobre el reportaje de la niña que necesita una operación y el padre, Carlos Bruno, que quiere vender su riñón para someterla a esta operación urgente, les dije que habían médicos caritativos y no me equivocaba. El prestigioso cirujano plástico César Morillas nos ha llamado. Buenas noticias, señor Bruno. Él se ofrece a hacerle la operación a su hija. Yo sabía, al doctor César Morillas, muchísimas gracias. Nos vamos a poner en contacto con usted para enlazarlo con la familia. Gracias, de verdad que sí. Muy bien, hacemos un corte y volvemos con un tema que no debe perderse. Ellas también fueron víctimas del cáncer de mama y ahora son el sostén psicológico de las nuevas enfermas. Regresamos con el trabajo de las voluntarias del Hospital Edgardo Rebagliati. Y luego, el encuentro musical de 3 divos latinoamericanos aquí en Lima. Tiene que estar tranquilo porque si no... Estaba al borde de un estado de shock. Vas a pagar por todas las cosas que haces, no solamente... Mientras adentro, Santiago Martín Rivas, el jefe operativo del escuadrón de aniquilamiento del Servicio de Inteligencia del Ejército, el Grupo Colina, no daba crédito a lo que le estaba pasando. No respondió preguntas y solo cuando lo bajaban por las escaleras se atrevió a reclamar que no lo habían dejado bañarse. Después de estar escondido y a salto de mata casi 2 años, un grupo de policías de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior lo cazó. Santiago Martín Rivas, el jefe operativo del sanguinario Grupo Colina, ya está entre rejas y las autoridades judiciales tienen la posibilidad de sancionar ejemplarmente a los autores. Voy a ser su sombra de ese mal. Muy amable. ¿Su nombre? Raida Cóndor. Para las nuevas generaciones de periodistas su rostro es nuevo, su nombre casi desconocido, a pesar de que su tragedia y la de muchos otros ha trascendido como los episodios más oscuros y macabros de la dictadura disfrazada de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Matanzas, ejecuciones extrajudiciales, entierros clandestinos, descuartizamientos. En apenas 3 años, un grupo de élite del Servicio de Inteligencia del Ejército, originalmente creado para capturar a Abimael Guzmán y la cúpula senderista, sembró el terror dejando una estela de rastros. El martes 19, frente a la carceleta del Poder Judicial donde fue recluido Martín Rivas, también estaba la policía, los periodistas y una vez más Raida Cóndor.
digna, luchadora, valiente. Lo sacó una madrugada para no volver nunca. Para llorar ahora su ausencia de mi hijo. ¿Cómo olvidar a Armando? Morir. Pero no le voy a dar el gusto de morirme. Me seguirá viendo. Seguiré pidiendo justicia. Materiales e intelectuales de los crueles asesinatos. Esta es la historia negra del Grupo Colina. El lunes 18 en San Miguel estaban los periodistas. Escuadrones de contingencia de la policía una fiscal anticorrupción. Pero también estaba Raida Cóndor. Que me dejen tocarlo, puede matarlo.